La SEC vuelve a la carga con MangoDAO y Blockworks en su punto de mira. ¿Estaremos ante una nueva oleada de regulaciones? Porque además BlackRock no para de acumular bitcoins, añadiendo casi 500 millones en los últimos días. ¿Qué significa esto para los mercados? Y aparecen rumores que hoy FTX va a comenzar con las devoluciones que, acordaros, ascienden a unos 16.000 millones de dólares. Pues quédate hasta el final del vídeo que te explicaré esto y mucho más en una semana que también estará marcada por unos polémicos datos de empleo que conoceremos en Estados Unidos. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos con la SEC, que no hay semana que no esté disparando a dar. Y ahora presenta cargos contra MangoDAO y Blockworks Foundation por ofrecer y vender sin registro tokens de gobernanza en la plataforma de Mango Markets. Y las entidades afectadas acuerdan pagar casi 700.000 dólares en multas y también destruir los tokens Mango, además de eliminarlos de las plataformas de trading. Y atención, porque la SEC avisa que las actividades financieras, aunque descentralizadas o automatizadas, siguen bajo su jurisdicción si esto implican valores. Y ayer empezaron a circular rumores de que hoy día 30 iban a empezar las devoluciones de FTX a sus acreedores. Pues que sepáis que estos rumores son falsos, porque según la administración de la quiebra, la distribución aún no ha sido aprobada, ya que la próxima audiencia para confirmar esto es el próximo 7 de octubre. Y una vez entonces sí sea aprobado, los acreedores menores podrían recibir pagos para finales de este año, pero los acreedores mayores ya van a tener que esperar hasta 2025, por lo que aún queda para estas posibles devoluciones, y además existen discrepancias entre los acreedores respecto a si los reembolsos deben ser en efectivo o en criptomonedas. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y la semana pasada fue una muy buena semana para los ETF de Bitcoin al contado, y es que se compraron más de 17.000 Bitcoins, y más si los comparamos con los 2.250 Bitcoins que fueron minados durante la semana. Esto es un por 7 en la demanda de compra respecto a lo que producen los mineros, por lo que tuvimos una semana que fue de menos a más. Y atención con el viernes, que cerramos con una entrada positiva de casi 500 millones de dólares. Y atención, quien más estuvo comprando fue ARK21 Shares, seguido de Fidelity y de BlackRock. Y justamente hablando de este último, atención que BlackRock no para de acumular y sigue comprando bitcoins, y en los últimos 4 días ya han añadido más de 7.578 bitcoins, que son casi 500 millones de dólares, y los añaden a sus tenencias, y es que ahora ya poseen un total de 365.310 bitcoins, que es el equivalente a unos 24.000 millones de dólares. Para que veamos que a pesar de que el precio parece que no acaba de arrancar, que si arranca, que no arranca, esta gente, tanto por parte de la empresa como por interesados institucionales, no paran de adquirir bitcoin. Por su parte, los ETF de Ethereum al contado, a pesar de tener una semana flojilla, porque vimos una semana arrancando con fuertes ventas el lunes, pero se acabó recuperando y cerrando en positivo la semana. Y cerró el viernes con 58,7 millones de dólares en entradas. Y mirar ahora este documento de investigación de Coinbase, donde comenta, entre muchas cosas, cómo la correlación entre los mercados de criptomonedas y de valores sigue siendo alta. Fijaros que Bitcoin respecto al SP500 tiene una correlación del 70%, superior, por ejemplo, a la que tiene con el oro, que es de un 40%. Y también comenta que sectores como el gaming, soluciones de escalado y Layer 0 fueron algunos de los sectores con mejores resultados. Y dentro de la plataforma, los activos con mayor volumen, mayor negociado, sigue siendo Bitcoin, seguido de Ethereum, más o menos por la mitad, y después la moneda estable USDT, y dentro de las altcoins, las que más son Solana y Sui. Pero algunos parece que no pierden el tiempo, y esto es el caso del banco estadounidense y uno de los más grandes del mundo, Bank of New York Mellon, que reafirma su compromiso con los reguladores bancarios para ofrecer servicios de custodia de criptomonedas a gran escala. Y ahora pasando a Ethereum y volviendo a Coinbase, las tarifas de transacción en Ethereum vuelven a subir debido al aumento de la actividad de la cadena de bloques, y este incremento coincide con un mayor uso de aplicaciones descentralizadas y de transacciones. Y por último, acordaros que Ripple está cerca de lanzar su moneda estable, y según las últimas noticias estaría ya preparando el lanzamiento de su moneda estable RLUSD, diseñada para estar vinculada al dólar estadounidense y ofrecer estabilidad en los mercados de criptomonedas. Y es que según fuentes internas, el debut de esta moneda estable estaría bastante cerca, y donde sí estamos viendo reacción es en el precio, que lo comentaremos después en la sección de análisis técnico.
Y ahora pasando a la economía, el viernes conocíamos un dato importante para la Fed y para la estimación a futuro de la inflación, y este no es otro que el PCE, el dato de precios al consumo. Y este sorprende para bien con un dato de 0,1 inferior a lo esperado y cada vez más cerca del objetivo del 2% marcado por la Fed. Y esto sigue alimentando estas expectativas del mercado de un posible recorte de otros 50 puntos básicos para la próxima reunión del FOMC, que tiene lugar pocos días después de las elecciones de Estados Unidos. Y ahora mismo hay una probabilidad del 55,7% de que veamos un recorte de 50 puntos básicos y de 44% que sea de 25 puntos básicos. Y mientras tanto, aquí en Europa, el mercado ya descuenta que también el Banco Central Europeo tenga que hacer otra rebaja de tipos para el mes de octubre. Y la probabilidad de un recorte de tipos del BCE para el próximo mes es ahora del 80%. Y es que respecto a esto, JP Morgan espera que el Banco Central Europeo rebaje las tasas en cada reunión a partir del mes de octubre para así poder alcanzar la tasa de depósito del 2% aproximadamente para junio de 2025, que es más o menos el pronóstico anterior que existía ya, que lo marcaba para septiembre de 2025. Ahora pasando a las acciones, empezamos por Walmart, que más o menos el viernes se mantenía estable con un 0,16% negativo, a pesar de que conociéramos que Citi aumenta el precio objetivo de Walmart de 75 a 98 dólares por acción, citando una mayor convicción a corto y largo plazo sobre las acciones del gigante minorista y reitera su calificación de comprar. Ahora pasando a Nvidia, que el viernes bajaba un 2% y sigue estando cerca de la resistencia en la zona de 128-130, y es que el viernes caía porque China estaría presionando a las empresas locales para que éstas compren chips de inteligencia artificial que tengan producción nacional y busca alejarse de la dependencia de los chips de Nvidia. Y tras esta noticia, Nvidia ampliaba las pérdidas antes del cierre. Pero a quien parece que no están cayendo son las empresas chinas, que estas siguen tirando arriba y más después de los fuertes estímulos que estamos viendo en el país, y vemos como NIO con subidas de casi un 13%, Bilibili con subidas de casi el 9%, mirar qué pedazo de gráficos estamos viendo, Alibaba con subidas de un 2 y pico por ciento, mirar también rompiendo resistencias de la izquierda, y JD también con subidas cercanas al 5,5%, por lo que estamos viendo una fuerte reacción en todo el mercado chino. Y como siempre te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación o el link en el enlace de la descripción del vídeo, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora, pasando a revisar cómo está este índice de miedo codicia en el mercado tradicional, estamos en 68 en la zona de codicia, recortando un poco después de los máximos vistos la semana pasada en 71. Por lo que respecta a criptomonedas, estamos también en la zona de codicia, un poco más abajo, en la zona de 61, también recortando un pelín después de ver los máximos en la zona de 63. Y para esta semana nos espera una semana bastante cargadita por lo que respecta a datos macro, entre datos de empleo y datos de PMI e ISM. Y empezamos hoy lunes, que hemos conocido datos de PMI manufacturas y no manufacturas en China, donde tenemos unos datos mixtos con un manufacturas por encima de lo esperado y un servicios por debajo de lo esperado. Y aparte de esto, para hoy para mañana, el dato de PIB en Reino Unido, dato de IPC en Alemania, atención a la comparecencia de Lagarde a las 3 del mediodía hora española y también declaraciones de Powell a las 8 menos 5 de la tarde hora española. Vuelven a hablar los dos presidentes el mismo día, tanto del BCE como de la Fed. Luego saltamos a martes, que acordaros que empieza la festividad en China, que se alargará durante toda la semana. Y al margen de esto conoceremos el dato de PMI manufacturas de España, Alemania y la zona euro, el dato de IPC en la zona euro y también el dato de PMI manufacturas en Estados Unidos. Aparte de que empieza la batería de datos de empleo y en este caso conoceremos la encuesta JOLTS en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles, que sigue siendo festivo en China. Conoceremos datos de desempleo en España, empleo privado, el empleo ADP en Estados Unidos e inventarios de petróleo también en Estados Unidos. Luego pasando a jueves, sigue siendo festivo en China. Conoceremos los datos de PMI servicios en España, Alemania y la zona euro, el dato semanal de desempleo en Estados Unidos y también el dato de PMI servicios e ISM en Estados Unidos. Y por último el viernes, atención al dato de las nóminas no agrícolas, el dato de NFP en Estados Unidos y el dato de desempleo también en Estados Unidos. Por lo que vemos que a partir de mañana toda la semana es festivo en China, por lo que dejaremos de tener esa referencia en el mercado chino y habrá que centrarse en los datos, tanto macro de PMI, manufacturas y servicio, como también todos los datos de empleo que aparecen en Estados Unidos. Y atención, porque poco a poco vamos abriendo la nueva temporada de resultados y esta semana arrancamos con datos, por ejemplo el martes al cierre, datos de Nike,
que después de los últimos eventos en la compañía veremos qué datos muestran al cierre. Y ahora pasando a los mercados, la semana pasada claramente el evento clave fue el anuncio de los estímulos económicos que pretenden llevar a cabo en China con tal de reactivar su economía. Fue de tal magnitud estos estímulos que empujó arriba a todos los índices mundiales, sobre todo empujando arriba activos de riesgo. Pero acordaros que esta semana casi toda la semana es festivo en China, por lo que perdemos esa referencia y ahora el foco se desplaza a Estados Unidos, donde la atención se centrará en los próximos datos de empleo y datos macroeconómicos de PMI e ISM. Por lo que prestaremos mucha atención porque los datos de empleo ya es de las pocas cosas que podrían llegar a acelerar esta bajada de tipos de interés. Y ahora, por lo que respecta a la fontanería del mercado, que sepáis que el nivel de coberturas en el mercado actualmente es alto, y esto hace que las caídas no sean tan profundas o por lo menos no sean tan peligrosas. Y esto puede indicar un mercado relativamente tranquilo y alcista de cara al corto plazo. Pero atención a un evento que tiene lugar esta semana. Y es que el collar de JP Morgan, que estaba en 5.750, ha ido ejerciendo de presión de techo de cara al corto plazo para el SP500. Pero justamente hoy hay rolo, hay movimiento de este collar. Hoy lo van a mover y eso significa que vamos a ver volatilidad, por lo que desaparece esa barrera de opciones que hay en 5.750, 5.800 y esto va a aumentar el movimiento en cualquier dirección. Por lo que estaremos muy atentos a ver qué sucede en SP500, que vemos que lleva varios días justamente frenándose en esta zona de 5.750, 5.800, que es donde está el collar. Y justamente esto coincide con el Nasdaq recuperando parte de esta estructura en la zona de 20.250 y el que no acaba de arrancar es el Russell, que sigue comprimido por debajo de 2.300 sin romper la barrera, que sí lo hicimos a finales de julio. Por lo que respecta a Europa y Asia, Europa sigue estando muy fuerte porque hay ciertos sectores, como en este caso de lujo, que se ven muy afectados por lo que está pasando en China con estos fuertes estímulos, y es que mirar el cohete chino, el Shanghai, como en cuestión de pocos días ha subido ni más ni menos que más de un 20%, superando el máximo marcado a finales de mayo, que desde entonces el mercado se fue desangrando poco a poco a la espera de más reacción y más estímulos, como así ha pasado. Pero atención con Japón, porque el viernes los futuros de la renta variable se desplomaron después de la sorpresa en las elecciones de Japón que metieron bastante volatilidad al mercado japonés. Aparte, por el temor a que las políticas económicas del nuevo primer ministro japonés se inclinen más hacia el endurecimiento, y es que hay miedo de un posible carry trade 2.0. Y la confianza cada vez es menor en el yen, en la moneda nacional, hasta el punto que no hay semana que no conozcamos cómo más y más empresas se están lanzando en Japón a invertir en activos digitales con tal de salir del riesgo de estar expuestos al yen, visto su depreciación. Y ahora ya mirando la parte más fundamental de China, y es que desde allí no paran de llegar noticias de más y más estímulos económicos y ahora, atención, han ordenado a los principales bancos chinos que bajen las tasas de hipoteca ya existentes en todo el país en nada más y nada menos que 50 puntos básicos. Y esto sigue estimulando y empujando arriba al mercado, y de hecho la semana pasada conocíamos como David Tepper, que es uno de los mejores gestores de fondos de cobertura y CEO de Apalosa Management, en una declaración en la CNBC fue muy optimista sobre los activos en China, comentando que no le gustan los mercados estadounidenses y que está comprando de todo en China, ETFs, futuros, absolutamente de todo. Por lo que parece que hay mucho gestor y fondo y CEO que está muy interesado en China ahora mismo. Ahora pasando a Bitcoin, de momento reacción bajista al tocar la parte alta del rango, que comentamos que sería el primer escollo de cara al corto plazo. Y es que parece que estamos ya por encima de la zona central, en la zona de 63.800, 64.000. Eso es buena noticia de cara al medio largo plazo, que estemos por encima de esa zona para intentar atacar la parte alta. Pero de cara al corto plazo, nos ha tocado ahora enfrentarnos contra la parte alta de todo el rango bajista. Y de momento estamos viendo cierta reacción a tocar justamente la ineficiencia del último movimiento desde 63.000 hasta los 66.500. Justamente ahora estamos por debajo de 64.500 porque sería la primera zona de interés para intentar volver a atacar la parte alta. Es interesante que no pierda esta zona, que la mantenga, porque después de acumular arriba, la zona de ineficiencia era justo el nivel donde se encuentra ahora, y es donde podemos ver cierta reacción alcista. Porque a nivel macro quiero comentaros ciertos aspectos importantes a tener en cuenta de cara a si el precio vuelve a subir. Y es que debemos saber que en la zona comprendida entre los 70.000 y 74.000, toda esta zona, que eran antiguas resistencias, hay un volumen enorme de posiciones en corto. Concretamente, hay miles de millones en posiciones cortas. Y la cuestión es que si el precio sube hacia esa zona y barre toda esa zona de posiciones cortas, se puede producir un short squeeze bastante importante,
Recordar con short squeeze es cuando los cortos deben de cerrar sus posiciones y para cerrarlas lo que hacen es comprar más, por lo que si el precio viene empujando arriba, aún añade más gasolina al precio y puede subir muy fuerte, por lo que si el precio llegara a este nivel, la velocidad de cruzarlo puede ser a cuchillo hacia arriba y que el precio pueda pasar desde los 70.000 hasta los 80.000 en cuestión de horas o del mismo día. Y esto puede tener lugar para finales de este año o 2025, en cuanto el precio consiga coger fuerza, empujar arriba y seguramente se aproveche de este efecto electoral de Estados Unidos o de rally de final de año que nos pueda llevar a tocar esa zona y producirse ese cierre tan violento de cortos que empujan el precio a subir de forma prácticamente parabólica. Por tanto, por lo que respecta al precio, estaré muy pendiente justamente de la zona donde está ahora, porque es una zona que después de romper el precio y acumular suele venir a limpiar este nivel de aquí abajo para volver a empujar hacia arriba. Y esto es lo que más o menos espero en este nivel. Si eso pasara, atención justamente al bloque que os he comentado ahora, que empezaría a iniciarse ese cierre de cortos a partir de los 70.000, que es justamente la última estructura bajista que aún queda pendiente por romper, que fue la creación del último mínimo y se originó en el movimiento que empezó en la zona de los 70.000, por lo que encima de ese nivel es donde el volumen de posiciones cortas es muy grande. Por su parte, Ethereum sigue estando algo más débil que Bitcoin porque sigue aún sin romper la parte central del bloque de 2800, que es esa zona de soporte y resistencia, que aún sigue marcando que Ethereum está más débil que Bitcoin, porque para ajustarlo más o menos donde está Bitcoin, Ethereum debería estar ahora luchando por la zona de 3.200-3.300. Estamos hablando que estamos 600 puntos por debajo de ese nivel. A nivel de precios, sí que era más eficiente con cierta limpieza la parte inferior y fijaros cómo va acumulando, llega a la zona baja y vuelve a empujar. Por eso interesa que no pierda este nivel de 2.560, porque entonces bajaríamos a rebalancear la zona baja intermedia de 2.400-2.500. Y ahora, pasando a las altcoins, empezaremos mirando este gráfico que tengo por aquí, que son las tarifas de transacción de la blockchain de TON, que han alcanzado un nivel de récord debido a la actividad de la red. Por lo que respecta al precio, seguimos a la espera de ver si confirmamos la rotura del nivel de los 6, desde la zona de mínimos en la zona de 460, 480, y así que estas operaciones las pondrían break-even. No vaya a ser que el precio vuelva a caer hasta la zona de abajo. Y en caso de volver por debajo del nivel de 5.25, volvería a realizar una construcción de posición con la intención de romper ya la directriz bajista y confirmar la rotura de la zona de resistencia de la zona de 6. Ahora pasando a SUI, esta sigue en modo cohete, rompiendo el último bloque que llevaba los mínimos de la zona de 0.90. Y en caso de caída, estaría muy pendiente la zona de 1.40, 1.20 para reconstruir posición de cara a atacar los máximos de la zona de 2.20. Ahora pasando a Solana, seguimos esperando a ver si confirma la rotura de este doble techo, que ahora casi el triple techo, en la zona de 164. Si el precio cayera, también estaría otra vez pendiente en la zona de 136, 128 para construir posición para atacar la parte alta de este triple techo y la zona de número redondo de 200. Ahora pasando a Ondo, un dibujo muy similar al de TON, y es que después de limpiar la parte alta, en caso de volver estaré muy pendiente en la zona baja de 0.65, 0.60 para construir de nuevo posición y atacar la parte alta, entonces sí, de todo este bloque en la zona del número redondo de 1, 1.10. Y atención con XRP, que ya llegamos al TP de la zona de 0.66, y es que acordaros, la semana pasada que hablábamos que esta compresión de aquí era una oportunidad para cargar posición en esta zona o iniciar un starter con el objetivo de buscar la parte alta de todo este triple techo en la zona de 0.66. Ahora ya hemos llegado, por lo que gran parte de esta posición puede ser cerrada aquí a la espera de que vuelva a la parte baja de 0.62, 0.60 para volver a cargar posición con la intención de atacar la parte alta de 0.74. Y hasta que no tengamos rotura estructural, de momento seguimos con esta visión alcista para el activo. Y por último, AVE, que sigue estando muy fuerte. Y es que acordaros cuando ya hablábamos en la parte inferior, que era la zona interesante donde el precio estaba apoyando, en la zona macro de 68, 72. El precio rompió arriba, la directriz bajista apoyó con esta limpieza de la gran caída de principios de agosto y desde entonces ha ido haciendo un complex pullback. Y cada vez que rompía, retesteaba, volvía a romper, retesteaba y volvía a romper, por lo que ahora está retesteando justamente toda esta zona de techos en la zona de 152. Y a pesar de que cada vez que ya voy entrando lo hago con menor cantidad, ya estoy prácticamente cerrando toda la posición inicial en la parte inferior y solo voy recargando en estas zonas intermedias para volver a salir en la parte alta, por lo que mi objetivo sería recargar otra vez en la parte inferior en 152, 158, donde está justamente ahora, para salir otra vez con el objetivo de 180. Y fijaros que con esta operativa vamos sacando trades con un 20% de rendimiento más o menos desde la parte del retest hasta los máximos de la estructura anterior. Y ahora, pasando a divisas, empezaré fijándome por el gráfico semanal para tener aún una brújula de hacia dónde podemos ir.
Y es que los niveles semanales tanto en el euro como el DXY siguen estando muy cerca, por lo que el imán a nivel macro sigue siendo bajista para el DXY y alcista para el euro. Esta semana hay mucho dato de PMI e ISM y datos de empleo. Si estos datos fueran flojos, fueran menor de lo esperado, es motivo, junto con los datos de inflación inferiores de la semana pasada, para que la Fed vea una economía que se está desacelerando y pueda llegar a acelerar la bajada de tipos de interés. Esto nos llevaría un DXY a la parte inferior a tocar la zona mágica de los 100. Y esto nos llevaría un euro a limpiar la zona alta de 1.13, que es el nivel de semanal que no tocamos desde el mes de julio, para que veamos que a nivel macro la visión sigue siendo alcista. Ahora ya entrando en materia, si nos fijamos, la semana pasada fue una semana bastante eficiente. Si bajamos a gráficos de H1 que se ve mejor, es una semana donde arrancamos mitigando una liquidez interna, liquidez externa, liquidez interna. Y el jueves y viernes fue un poco espada láser liquidando máximos y mínimos. Y es que el viernes empezamos liquidando el mínimo del jueves, máximo del jueves y cierre justamente en el open semanal, que era toda esta zona de aquí. Por lo que para esta semana, a la espera de ver cómo arranca el lunes, estaré muy pendiente de este desbalanceo macro donde el euro debería empujar e ir poco a poco buscando la parte superior y el DXY buscando la parte inferior. Y más viendo cómo a nivel interno han ido cerrando ineficiencias y mitigando puntos internos. Es muy posible que el desbalanceo y por estructura macro, el euro tienda a empujar hacia arriba durante esta semana. Y si los datos de empleo y PMI e ISM en Estados Unidos aparecen por debajo o más flojo de lo esperado, esto empujaría aún más esta visión macro de un DXY bajista. Y por último, commodities, oro y plata siguen estando bastante fuerte. Acordaros que la plata estamos ahora a la espera a ver si hay algún retest a la zona de 30, 30 y medio. Y lo mismo para el oro, a la zona de 2600, 2500 largos más o menos. Y es que actualmente estos activos, sobre todo también la plata, se están tradeando, se están comercializando como si estuviéramos en medio de una crisis, que es lo que están descontando estos dos activos. Y ambos están dando buenas oportunidades de entrada de cara al corto y medio plazo, con una visión alcista. Y por último, petróleo, ahora apoyando en la base de 68, 66, que es donde podría ser justamente el inicio de un posible complex pullback que nos llevará al petróleo a recuperar la parte intermedia y a mitigar toda esta parte de la zona de 79 y 80. Pero para que esto funcione hace falta algún apoyo fundamental, porque el petróleo se rige mucho también por la parte fundamental y ahora mismo lo que podría levantar justamente esto son los estímulos en China, que ya estamos viendo cómo algunas materias primas como el hierro y compañía están repuntando muy fuerte al alza por el posible estímulo y empuje arriba del sector inmobiliario que están haciendo con grandes estímulos justamente en este sector, como el que os he comentado antes con la rebaja de los tipos de interés en las hipotecas. Perfecto, con esto ya cerramos el vídeo por hoy. Acordaros que esta semana es una semana que está bastante cargada de datos macro, tanto datos de PMI e ISM como también, sobre todo, datos de empleo. Si estos datos aparecen por debajo de lo esperado, aumentarán bastante estas probabilidades de que los recortes de tipos continúen y encima sean más altos o más contundentes de lo esperado. Por lo que prestaremos mucha atención a todo esto y acordaros que hoy lunes habla Lagarde y Powell y habrá que estar pendientes de ver qué es lo que dicen. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles. Hasta luego.